Nuestro caso es de cáncer de ovario, esquema de carbotaxol, paclitaxel, ¿ya? El caso, ¿me escuchan, cierto? ¿Sí? Sí, se escucha El, perfecto. ya, el caso es, paciente de 56 años, recibe tercer ciclo. Durante la administración de paclitaxel presenta disnea, urticaria, caída de presión arterial. Se suspende la infusión, se administra hidrocortisona y se activa el flujo de manejo de reacciones inmediatas. Se maneja como reacción de hipersensibilidad grado 3. Ese es el contexto de nuestro caso. Y bueno, aquí en modo de introducción, rápidamente hablamos de que el cáncer de ovario es novena causa de muerte por cáncer en mujeres chilenas, un poquito de estadística. Tres tipos de ovario, carcinoma epitelial, representa el 85-90% de los cánceres ováricos. Existe el tumor de células germinales, tumores del estroma, que son menos frecuentes y tiene una alta mortalidad debido a que suele diagnosticarse en etapas avanzadas, como tres datitos importantes. El punto uno, la valoración de nuestro paciente a la unidad de quimioterapia. Aquí va el caso donde nosotros le pusimos de lo nuestro, ¿ya? Paciente Susana Parra, el RUT, edad 56 años, es viuda, vive sola, es profesora de lenguaje, tiene dos hijos, vive en Puente Alto, utiliza locomoción pública para movilizarse hacia su trabajo y en general colectivo metro. Y su red de apoyo tiene a su madre que vive a una cuadra de distancia, tiene 78 años, está pensionada y en el fondo es su cuidadora principal. Entre las dos se apoyan y las hijas visitan de vez en cuando. Su diagnóstico es cáncer de ovario, doctor Maave su tratante, de antecedentes mórbidos, obesidad, un índice de masa de 34, hipotiroidea resistente insulínica, usuaria de levotiroxina, metformina, ECOG 0 y uso de ayuda técnica lentes ópticos, paciente autovalente. El esquema de quimioterapia, como mencioné, es carboplatino paclitaxel, dos ciclos administrados y en el tercero se administró de forma ambulatoria y paciente se describe en el caso que presentó hipersensibilidad grado 3. De nosotros algunas cositas aquí, pues, como ustedes dijeron, pusimos un poco de lo nuestro. Revisamos un poco sobre las reacciones de hipersensibilidad y encontramos, aquí ustedes pueden tal vez complementar la información, no lo sé, pero encontramos por ahí que el Prequitaxel puede provocar una reacción de hipersensibilidad relacionada con el Cremopor, que es el disolvente utilizado para la formulación de la quimioterapia. Eso es como una de las cosas que podían provocar la hipersensibilidad. La incidencia de reacciones de hipersensibilidad con paclitaxel es alta, 30%, pero su administración con premedicación de corticoide y antihistamínico disminuye hasta un rango del 2 al 4%, que es lo que también está descrito en el caso, que se administró corticoide. Estas reacciones se caracterizan desde leves, rubor y exantema, y menos frecuentemente las más graves, que es broncoespasmo, disnea, ansiedad urticaria, hipotensión, taquicardia, dolor abdominal y anafilaxia. Nuestra paciente estaba como en medio de aquello. Suele ocurrir en los primeros minutos tras comenzar la infusión del fármaco y generalmente en la primera o segunda dosis, que justamente lo que presentaba nuestra paciente. Estos datos, quizás tal vez ustedes también lo pueden corroborar, obtenidos de una revista del Sevier Doima, una revisión de reacciones de hipersensibilidad, encontramos este artículo en donde se presenta este cuadro de la grados de hipersensibilidad. En el caso nuestro, que volvemos a recordar, presentó disnea, urticaria y hipotensión, se determina como toxicidad grado 3 y aquí muestra las características del grado 1 al 5. El uno, enrojecimiento transitorio, fiebre menor a 38. El 2, enrojecimiento urticaria, disnea, RAT, fiebre mayor a 38. El tercero, urticaria, angioedema, hipotensión, broncoespasmo sintomático. 4, anafilaxis y 5 pudiera llegar hasta la muerte. Nuestra paciente está aquí en el grado 3. En general, bueno, esto es una explicación bien fisiológica, fisiopatológica, en donde refiere que la mayoría de las reacciones por hipersensibilidad por fármaco antineoplásicos son las de tipo 1, las menos graves, digamos.
Se caracterizan por la unión de la inmunoglobulina IgE al fármaco y a basófilo y mastocito, lo que produce la degranulación con liberación al torrente sanguíneo de histamina. Y otros componentes químicos del proceso inflamatorio. Se activa en el fondo el proceso de inflamación, teniendo como consecuencia dilatación de capilares, contracción del músculo liso que finalmente llevan a la gravedad de la hipersensibilidad. Medidas que se toman según el grado de reacción. En grado 1 y 2 normalmente continúan con la quimio sin presencia de cambio y en el grado 3 se cambia el tratamiento. Eh, Cuando no es posible suspender o cambiar la medicación de la quimioterapia, se recomienda que se disminuya la velocidad de infusión. Hoy no sé cómo sacar esto. No te escuchamos, no sé si tú nos escuchas a nosotras, Macarena. Ay, sí, no me escucharon nada. No, un rato, desde que nos estabas explicando el grado 3, como que de ahí dejamos de escuchar. Aquí, grado 3 No, hasta ahí. en la siguiente diapo. La siguiente, ahí. Sí, ahí, sí. Ya, le explicaba que aquí había, ay, pucha, aquí le explicaba que hay una reacción, o sea, una explicación bien fisiológica sobre cómo ocurre la hipersensibilidad por fármaco antineoplásico. El de tipo 1, que son los más frecuentes, se caracterizan por la unión de la inmunoglobulina IgE al fármaco y basófilos y mastocitos que desencadenan una reacción de degranulación donde se liberan al torrente sanguíneo histamina y otros componentes químicos del proceso inflamatorio que finalmente llevan a la dilatación de capilar y la contracción del músculo liso, que es la reacción que es la que conocemos. Medidas que se toman según el grado de reacción. Grado 1 y 2 normalmente se continúa con la quimio, sin mayores cambios. Grado 3 se cambia el tratamiento, pero sin embargo no siempre es posible, dado la quimiosensibilidad del tumor, y cuando esto ocurre, se suele cambiar o suspender el medicamento de la quimioterapia o recomendar que se disminuya la velocidad de infusión, la administración de premedicación sí o sí y aplicar protocolos de desensibilización, que es lo que comentaba cuando no me escucharon, que ese es como otro mundo, ya es como es otro tipo como de protocolo. En la experiencia mía, las personas que estamos acá, que trabajamos en UPC, tenemos la experiencia de recibir pacientes para protocolos de desensibilización que necesitan monitorización, que han presentado reacciones graves, por ejemplo, en la quimio ambulatoria, y de ahí para adelante se hacen el resto de los ciclos en UPC, en la UTI por lo menos para monitorizar. Eso, bueno, es otro tema, el tema de la desensibilización es como otro protocolo más grande. Aquí, en el punto 4 del caso, uy, esto qué complicado. El esquema de tratamiento era carboplatino, Excel, como había dicho. La recomendación, o sea, el ciclo es cada 21 días por 6 ciclos en general. El objetivo de la quimioterapia en nuestro caso, neoadjuvancia primera línea, y los efectos adversos son hematológicos, gastrointestinales, neuropatía periférica, alopecia, reacciones de hipersensibilidad, osteomusculares y, según caso más grave, disnea urticaria, hipotensión. Acá, bueno, aquí nos extendimos un poco, pero nosotros hablamos también la semana pasada sobre todo las reacciones o los cuidados de enfermería durante la quimioterapia. Y en este caso, como muchas quimioterapias, la inmunosupresión, mucositis, náuseas, vómito, en contexto de neuropatía periférica, las recomendaciones, eh, evitar actividades de riesgo que puedan conllevar a caída, traumatismo y notificar siempre al médico. Por ejemplo, si el paciente se administra de manera ambulatoria la quimioterapia, desde casa tener como la red de apoyo que les ayuden a notificar ciertas gravedades, por ejemplo, fiebre, dificultad respiratoria, vómito, imposibilidad de alimentarse, sangrado, entre otras cosas más graves que ahí uno tiene que, nuestra recomendación es educar al paciente para que finalmente o consulte al médico o consulte a la enfermera tratante o en casos bien específicos que acuda a la urgencia cuando se hace más grave. Aquí en riesgos para la familia, alimentación y nutrición lo abordamos más adelante con detalle, pero aquí en el punto 5, que es educación de enfermería,
En el punto de cómo cuidar a mi familia, informar sobre qué situaciones se debe acudir a médico o consultar vía telefónica. En eso involucramos a la familia. En los cambios alimenticios en el paciente y la familia también. Procurar habitación individual del paciente y evitar visitas que no sean primordiales, personas que pueden estar enfermas, que pueden en el fondo contagiar al paciente de alguna enfermedad que sea deleterio para ella, en el fondo, en nuestro caso. Evitar el contacto en algunas oportunidades con mascotas, evitar construcciones en el domicilio durante el proceso de la quimioterapia, para como, bueno, siempre abordando el riesgo de infección por inmunosupresión. En eso involucramos a la familia que es en este punto. Cuando ir a urgencia, como había mencionado, signos de deshidratación como más severa, diarrea, náuseas, vómitos, fiebre, manejo del dolor de difícil manejo o decaimiento repentino. ¿Qué hacer en caso de efectos adversos? Lo que comentaba también anteriormente, contactar a la enfermera especialista o equipo médico, hacer uso de la terapia de soporte. Muchas veces los pacientes se van con indicaciones para la casa. Después de la quimioterapia ambulatoria, antiemético, analgesia, antipiréticos, laxantes o al revés, loperamida, corticoides. Siempre consultar, no automedicarse. Cambios alimenticios en caso de diarrea, vómito y favorecer la hidratación. Y nuevamente notificar en caso de efecto adverso más importante. Recomendación alimenticia, número de comidas, 3 comidas al día más 2 colaciones, siempre favorecer una dieta adecuada al paciente, considerando la probable baja de peso por náusea, inapetencia y riesgo de desnutrición. La recomendación es 3 comidas al día de forma ordenada, más 2 colaciones. Desayuno, colación, almuerzo, colación y la cena entre 19 y 21 horas como última comida. Alimentos de restrictivo, crudo o poco cocido, como huevos duros, pescado, sushi, que es súper es súper consumido. Mucha precaución con eso, sushi, ceviche, que son comidas así como o de moda o bien consumidas en lo rico. Alimentos ricos en bacterias, lácteos más que nada, que sean sin pasteurizar. Alimentos con riesgo de contaminación, bueno, asegurar que sean con higiene, preparados con poca higiene, que han estado a temperatura ambiente por demasiado tiempo. También precaución con eso en relación a los alimentos restrictivos y picantes o ácidos que pudieran irritar el tracto digestivo. Consumo de líquido diario de 1,5 litros a 2 litros de agua al día para favorecer la eliminación adecuada. En relación a la manipulación de alimentos, cocinar a temperatura adecuada para eliminar bacterias y otros patógenos, preparar en condiciones higiénicas adecuadas, lavado de manos, superficies y utensilios de manera adecuada para cocinar y consultar con un profesional de nutrición en caso de dudas. Patrón de eliminación, eh, asegurar deposiciones diarias, blandas, sin complicaciones. Diuresis según ingesta diaria de líquido, asegurando, como mencionaba, los 2 litros de agua diaria para favorecer la eliminación. Características de posiciones blandas, sin sangrado, sin elementos patológicos, evitar periodos de constipación o diarrea, manejarlos de manera oportuna, según las indicaciones que se llevan de antes, desde la quimioterapia, o consultar a tiempo si se mantienen o causan mayor de complicación, observar que la orina sea de aspecto claro, sin disuria, hematuria u otras alteraciones. En el punto de comunicación, nuestra paciente tiene un nivel de escolaridad universitaria completa, titulada en Pedagogía del Lenguaje, nivel de literacia alto, creencias, ocasionalmente asiste a la Iglesia Católica que queda cerca de su hogar. Sus redes de apoyo es la madre que vive cerca, hijos que la visitan de manera frecuente, buena relación con sus compañeros de trabajo y pertenece a un grupo de ayuda vecinal para asistencia a adultos mayores en casas de reposo. O sea, en general, nuestra paciente es una persona con capacidad de autocuidado y buenas redes de apoyo, por lo tanto, debería pasar un buen proceso en su transitar de quimioterapia. Algunas conclusiones de nosotros. En general, el profesional de enfermería especialista en oncología debe reunir los conocimientos actualizados para abordar correctamente el plan de cuidado sobre quimio al paciente y la familia para que contribuya a un resultado exitoso del tratamiento y preocuparnos del abordaje emocional, educacional y psicológico que implica enfrentarse a un proceso con riesgos, dificultades y en realidad muchas veces un proceso nuevo. Imperante y obligatoria la capacitación de nosotros permanente en esta área, no solo reuniendo los conocimientos desde la fármaco, sino que de la capacidad de profesional de hacer uso de ellos, de los conocimientos, tanto en la práctica clínica como en el traspaso de esta información
hacia el paciente y la familia logrando el debido acompañamiento. Esa es nuestra invención de caso. Súper Macarena. Hemos estado comentando todo el rato acá todo lo que incluyeron. Está muy completa la presentación. Felicitaciones. Eh, la verdad es que son poquitas cosas las que pudiéramos comentar al respecto. Más que nada tienen relación que probablemente dentro de los antecedentes que ustedes mostraron, nos relataron muy bien la historia, pero quisiera saber si se pusieron en el lugar de esta enfermera que está frente al paciente que está cursando esta reacción de hipersensibilidad. Y, o sea, lo pensamos de dos modos. Una, el caso estaba planteado como una reacción aguda que ocurre en el momento de administración de la quimioterapia. O sea, Justamente. ese es como hay un momento ahí en donde la enfermera tiene que actuar como urgencia en el fondo. Estamos pensando en un escenario que estamos en la quimio ambulatoria, tal vez la paciente sentada en su sillón, recibiendo la quimioterapia y tiene que actuar de manera urgente. Eso decir, lo que decía ahí también, aplicar como el protocolo de manejo de reacciones adversas en el momento. Entonces ahí uno suele llamar al médico tratante, al médico que esté de turno, tener, por ejemplo, medicamentos a la mano que impliquen con complicación, para tratar complicaciones, carro de paro, monitorización por si acaso, llamar a algún médico que sea más especialista, si no está el oncólogo, llamar código de, no sé, estoy hablando súper en mi trabajo, código rojo en caso de que la paciente presente mayores complicaciones porque es una grado 3. Entonces rápidamente la paciente podría pasar una anafilaxia que va a Exacto. requerir un manejo de urgencia que pueda poner en riesgo su vida. Entonces, ese es un escenario. Nos pusimos en ese caso que tiene que ser una enfermera preparada para manejar una urgencia de una complicación en el momento de la administración de quimioterapia. Ese es un abordaje. Y el Ya. otro abordaje, digamos, como en el largo plazo, nos ponemos en lugar de una enfermera que tiene que ser capaz de hacer un seguimiento al paciente, educar de manera adecuada para las siguientes, por ejemplo, aquí supongamos que son 6 ciclos, que es lo que nosotros colocamos ahí, lo habitual, explicarle al paciente qué sucede en los interciclos en su domicilio. Muchas veces no sé si será así en todos lados, yo creo que sí. El paciente se va con su carnet, con sus indicaciones, a veces van acompañados de algún familiar para involucrar al familiar cuando se da de alta de la quimioterapia y explicarle el siguiente ciclo, si necesita control médico o exámenes, como digo, en el interciclo. Entonces hay dos momentos. Uno en donde la enfermera actúa de urgencia en el momento donde se desencadena la reacción de hipersensibilidad y hay otra actuación de la enfermera en el seguimiento de este paciente, en el acompañamiento educacional y en el seguimiento cuando llegue a la siguiente y la siguiente quimio, siempre involucrando a quien sea su red de apoyo. De pronto la familia o de pronto alguna otra persona, pero Sí. esos dos momentos son los que nosotros más o menos planteamos en el caso. Súper. Bueno, bajo lo que tú misma nos estás comentando, o sea, si tuviera que hacer y hilar muy fino, y si tuviera que hacer alguna sugerencia, lo único que me faltó un poquito es el paciente, porque este paciente está teniendo esta reacción, ¿cierto?, de hipersensibilidad, no ha perdido el conocimiento, por lo tanto sabe que le está pasando algo complejo, porque si estamos activando todas estas alertas, siento llamando al Ujú. médico, le estoy pasando una hidrocortisona, estoy viendo su reacción, estoy pendiente, no se me puede olvidar o no puedo pasar de largo que este paciente debe estar muy temeroso frente a lo que le está pasando y alguien le tiene que estar contando o calmando o explicando lo que estamos haciendo. Correcto, ¿Ya? Eso correcto. es como sería importante siempre resaltarlo bastante, porque no se nos Sí, puede olvidar. O sea, sí, independiente que tenemos que reaccionar muy oportunamente y todo lo que ustedes mencionaron, que está muy bien, eso es fundamental. Entonces, una enfermera especialista tiene que estar atenta a todo esto, que se esté cumpliendo por una parte el protocolo frente a una reacción alérgica, pero por otro lado también el paciente no se me puede olvidar. Y la familia, por supuesto, porque le tengo que explicar también lo que está pasando. En general, en estos casos, la mayoría de las veces, como ustedes muy bien explicaron, se hace hospitalizado, ver si podemos intentar nuevamente administrar un tratamiento de este tipo, pero en general, o por lo menos en nuestra área, lo que hace el médico generalmente suspende este tipo de tratamiento e intenta con otro esquema.
Sí, lo habíamos sobre mencionado. todo cuando hay una reacción de hipersensibilidad tan grave como esta. Hablando de un grado 3 y estamos hablando de una reacción grave. Y estamos, como muy bien comentaste tú, ahí al filo de que esto pueda ocasionar algo distinto, ¿cierto? Que sea una historia diferente. Entonces, como que esas pequeñas cosas, sutilezas, hay que tenerlas en consideración, pero en términos generales, muy, muy buena presentación, muy completa. Me gustó mucho que hayan investigado y que nos hayan sugerido también fuentes de donde sacaron los argumentos que hace y respaldan nuestro quehacer, que eso es fundamental para todo lo que hacemos en el día a día. Ujú, sí, tienes razón, sabes que uno a veces pierde el horizonte cuando se enfrenta a una situación de urgencia. Tienes toda la razón, a veces el paciente está en silencio, quizás imaginando cualquier cosa, pero llega a medio mundo y empezamos a actuar sobre, claro, lo fisiológico, lo fisiopatológico, el cuerpo, qué sé yo, invadimos, sacamos, y el paciente nadie le dice lo que está pasando. De vez en cuando siempre hay alguien de repente, un angelito que de repente tiene los pacientes que le explican, pero sí, tiene razón que parte no sé, la especialidad oncológica es destacarnos por la humanización, entonces Exacto, tal es vez parte ese de nuestro punto rol. es súper importante, independiente que sea una urgencia grave donde lo importante es reaccionar, pero sí explicarle al paciente, totalmente considerado. Antes de emitir mi comentario, que es muy pequeño, le voy a dar la palabra a Miriam, que tiene la mano en alto, cortito, para que avancemos al Sí, siguiente caso. hablé rápido porque no me quería extender Está porque bien, Maca, no hay problema. Miriam, prende tu audio, porque no No te te escuchamos. escuchamos nada. Te vemos súper bien, haciendo así. Sí, Ahí yo creo sí. Ahí que sí, fue por que fue por el formato que a lo mejor se obvió, que a lo mejor las chiquillas priorizaron el tema de la urgencia, ¿ya? Del manejo de esta. Porque yo he trabajado con Macarena y sé que en este momento a ella no se le hubiese olvidado el nivel de angustia del paciente, de ninguna forma. Entonces, creo que a lo mejor fue que se les olvidó transcribirlo, pero sé que en la práctica no lo hubiesen sí, en el fondo, o olvidado. sea, sí. Miriam, sí lo conocemos, y de hecho, como tal cual decía Macarena, no hay quien no sea enfermera oncológica, que lo más probable es que le esté tomando la mano desde mi primer momento, y en el fondo, y mientras todo el mundo está dando indicaciones, pero era netamente para dejarlo aquí, sin que, Claro, Sí, súper bien ¿cachai? puntualizarlo. Claro, Súper tal bien cual para no, que después no se puntualizarlo. fundamental, pierda la secuencia, porque la verdad que es como un 7 más, darle un punto más, porque en el fondo, claro. para que no se nos olvide. Fundamental porque Oye, en el fondo era como un punto súper prioritario en el caso. sí, Así que claro, eso, súper más bien, sí, que súper Sí, bien. porque es lo que meterle conversan leña ustedes, nomás. una paciente, sí, grado 3 ya estaba pasando una situación que podía ser peligrosa y está bien haberlo comentado con el paciente y todo. Pero Oigan, sí estamos claros que eso lo sí, consideramos. lo otro que me llamó la atención y lo noté aquí, claro, pacientes que están con inmunodepresión o que están con quimio un poquito más intensa o invasiva, sí. Ahí, por ejemplo, bueno, están los chiquillos que son de la clínica alemana y que lo han expandido a otros hospitales públicos. No sé si han escuchado esto, que son el acompañamiento de mascotas, Sí. ¿sí? Oye, pero El, salió esta semana en la Universidad de Chile. No sé si en Onco, la verdad, pero salió noticias justo esta semana que hay se una colega permitió. Power, bueno, de la privada, pero que ahora ya lo expandió así y está siendo referente nacional, ha hecho varias charlas y todo, y habla del impacto que ha generado las mascotas y habla sobre todo del tema de que le ha ganado a IAS en en los distintos centros, como para demostrar que en el fondo la mascota bañada, vacunada, inmunizada y todas las hadas es un perfecto acompañante de un paciente que a lo mejor está como para revisarlo, de repente ver Sí, para chequearlo, más porque allá. habría que hacer la revisión si es que en paciente onco. Justo, Probablemente en la oncología no pasa ni una flor ni un nada. No sé si No, sí, en sí. los servicios de onco es súper cerrado, sobre todo donde hay tamo, donde hay neutropénicos, no pasa, pero nada, ni una revista que esté usada, revista cerrada, ya, en la pero misma habría que clínica alemana. revisarlo. Pero por eso, Hay que yo revisarlo, creo que como hay que dices echar tú. hay que echar una revisada, porque independiente de que los protocolos sean tan estrictos, no sé Tan si existe estricto, la sí. justificación como de evidencia respecto a si es que vaya a ocurrir algo o no. Que de repente un globo, no sé,
lavado con agua y con jabón, lo inflo, se los muestro, no los dejo una semana con el paciente, sino que a lo mejor el efecto que puedo causar de repente, no sé si sea tan nocivo, pero es cosa para revisarlo, conversarlo, no sé, Sí, para seguir sí, investigando, de repente me llama la atención. tiene mucha razón, a veces Súper bien, Maca. tendemos a prohibir todo y todo muy estricto, como dice, O y de puros pronto no, la sí. evidencia no, ni de pronto están así, entonces, Tal cual, ¿cierto? Súper, ¿no? Súper bien, listo, Maca. Y el grupo ya pues. entero, muy bien. Excelente, sí, Muy bueno. felicitaciones.